Gracias al Señor porque nos bendice todo el tiempo, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar, como les decía, en esta tarde, haciendo una pequeña recapitulación de lo que vimos ayer. Para ello queremos pedirle al hermano Abraham que por favor nos colabore con la presentación desde el primer slide, por favor. Vamos entonces a notar aquí en la pantalla cómo la Escritura nos ha estado presentando todo lo concerniente a los imperios. Hemos estado analizando en el tema el último imperio, cómo en el libro de Daniel aparece una serie de metales, que es precisamente el sueño de Nabucodonosor, y que nos llevó precisamente a encontrar una imagen que tiene 4 metales: oro, plata, bronce, hierro, y también que sus pies y sus dedos son parte de hierro y parte de barro cocido. Nosotros pudimos también entender a través de Daniel capítulo 2 que los metales representan reinos. En total tenemos 4 metales, 4 reinos, y en la parte de los dedos luego vamos a ver cuántos reinos también se encuentran allí. Por ahora pudimos ver que la representación que presenta Daniel como imagen, que en esa representación es algo parecido a esto que estamos viendo aquí en la pintura, ¿verdad? También pudimos verificar que el primer reino, el equivalente al oro, era realmente Babilonia, como lo vemos allí en la parte de la cabeza. La cabeza representa ¿a qué? Al reino de Babilonia. Y precisamente estábamos quedando allí, en esta parte, cuando nosotros vimos el capítulo 7 de Daniel, y vimos que en ese capítulo también se habla del número 4, pero no de 4 metales en un sueño que tuvo Daniel, sino de 4 bestias. Analizamos que estas 4 bestias salen del mar, que representa que los pueblos de las naciones, y por lo tanto vemos que cada una de estas bestias también son reinos que van a aparecer en paralelo con los 4 metales de Daniel 2. Es decir, que es el mismo significado, pero con diferentes símbolos o diferentes figuras. Muy bien, hemos quedado aquí y por lo tanto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, pero esta vez en el capítulo 7. Queremos decir antes de nada que cuando nosotros encontramos el paralelo entre Daniel 2 y Daniel 7, lo que asumimos es que si hay 4 bestias, estas 4 bestias deben llevar el mismo orden cronológico de ¿qué? De Daniel 2. Pero eso lo vamos a confirmar a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio. Muy bien, para empezar vamos a analizar la primera bestia, la cual aparece en el capítulo 7 de Daniel y el verso 4, al decir de la siguiente manera: la primera de las 4 bestias era como león y tenía alas de águila. Tenemos entonces un león ¿qué? Alado, algo parecido a esto. ¿Ok? Un león ¿qué? Alado. Y dice la Escritura: yo estaba mirando, dice el profeta Daniel, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada ¿de qué? Del suelo. Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón ¿de qué? De hombre. Tenemos aquí en esta descripción de la primera bestia de Daniel 7, que aparece este reino ilustrado como un león alado. Ahora bien, lo interesante de esto es que los leones alados eran característicos del imperio de Babilonia. En otras palabras, lo que nosotros estamos viendo es que la primera bestia equivale al primer metal, que es el oro, en Daniel 2. Y por lo tanto es una confirmación de que lo más posible es que el orden de los reinos de Daniel 7 sea igual al de Daniel 2. Como les decía,
Los leones alados eran esfinges que se utilizaban muchísimo y era característico del reino de Babilonia. Sobre todo a la entrada de Babilonia habían 2 leones enormes alados en toda la entrada a Babilonia. Pero lo que nos llama la atención para aquellos que tal vez no conocen la historia, en este caso no conocen la historia de Babilonia, podríamos de todos modos saber que hay una segunda característica, aparte del león alado, también es que esta bestia se pone enhiesta, es decir, se pone erguida, ya que ponerse enhiesta es ponerse en pie. Imagínense entonces un león que anda o una bestia que anda en 4 patas poniéndose en qué, enhiesta o en 2 pies de manera erguida. De tal manera que está diciendo aquí que se puso sobre sus pies a manera de hombre, es decir, esta bestia se cree hombre, por así decirlo. Y noten lo que sigue diciendo. Y le fue dado ¿a quién? A la bestia, es decir, al león, corazón de hombre. ¿Qué significa la palabra corazón o la figura de corazón? El corazón en la Biblia es una figura de la mente. Notemos lo que dice el Salmo 49 y el versículo 3, sin perder Daniel capítulo 7. El Salmo 49 y el verso 3 nos muestran esa figura de la siguiente manera. Dice el salmista, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento ¿de qué? De mi corazón, inteligencia. Pregunta, ¿el corazón piensa? No, pero entonces está hablando ¿de qué? De que el corazón es que mi mente, mi pensamiento. Así que está hablando de qué? De corazón de hombre. Está hablando que la bestia tiene mente de qué? De hombre. ¿Saben? Estas características, que la bestia se ponga erguida y fue como un hombre, siendo un animal, se ponga como un hombre, y fuera de eso su mente sea como la mente de un hombre, está haciendo referencia ¿a qué? A una experiencia del rey Nabucodonosor. En esta experiencia, Dios le llama la atención ¿a quién? A Nabucodonosor por causa de su soberbia. Es decir, Nabucodonosor, como todos los hombres poderosos, tenían, o la mayoría por lo menos, tenía gran soberbia y orgullo. Y entonces Dios le había amonestado a través de un sueño donde él había visto un árbol frondoso donde todos los animales y las aves del cielo venían ¿a qué? A estar bajo su sombra. Y luego en el sueño él ve cómo el árbol es cortado y echado a un lado y su cepa es encadenada impidiendo que vuelva a crecer. Finalmente, cuando él tiene este sueño, nuevamente en el capítulo 4 lo vamos a ver, encontramos que Daniel le da la interpretación y dentro de esa interpretación Daniel le explica que el problema es que él debe darle ¿qué cosa? La gloria a Dios respecto de ¿qué? De todo lo que tiene. Eso es una buena enseñanza también para ¿quién? Para nosotros. ¿Recuerdan ustedes el caso de Job? Job le daba ¿qué? Toda la gloria de lo que tenía ¿a quién? A Dios. Y por eso dijo en algún momento cuando perdió todo, Dios ha dado y Dios ¿ha qué? Quitado. Pero esta lección debía aprenderla también ¿quién? El querido Nabucodonosor. Sobre todo porque era una persona pagana, es decir, no conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía a él. Y sabía que aunque era un hombre orgulloso y soberbio, tenía un buen corazón de todos modos, un corazón dócil para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Y así fue. Resulta que Nabucodonosor finalmente se le olvida la amonestación que Dios le manda a través de este sueño. Y un día, muy campante, se aparece en su balcón y comienza a contemplar todo su reino. Imagino que era bien alto, ¿no? Y desde ahí tal vez tenía una panorámica de todo su reino. Ustedes saben, Babilonia era un reino hermoso y tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como eran los jardines colgantes de Babilonia, que los había hecho exclusivamente para su esposa, que precisamente no pudiera extrañar, ¿qué cosa? Su tierra, ya que la tierra de Babilonia es muy árida, pero la tierra de donde venía su esposa era bastante
irrigada y verde, entonces que ella pudiera ver los jardines que le recordaran a su tierra. Ahora, cuando él estaba mirando este jardín y tal vez todas las construcciones y las edificaciones, sobre todo la gran muralla de Babilonia, que tenía un grosor bastante grande. Algunos historiadores hablan de 25 metros de ancho. Así que en ese momento, cuando él mira, lo que sale de sus labios es: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de ¿qué? De mi fuerza. Y en ese preciso momento, el Señor, viendo que estaba en orgullo y en altivez, hace caer ¿sobre qué? Sobre él lo que había anunciado a través de ¿qué? Del sueño. En ese momento, escuchen esto, su mente o su ¿qué? O su corazón de hombre se volvió un corazón de ¿qué? De bestia. ¿Notaron el juego de palabras? Es el mismo juego de palabras, pero al revés o invertido, en forma quiásmica, podríamos decir en este caso. Porque en Daniel 7, la bestia del versículo 4, tiene corazón de bestia, pero se le da corazón de hombre. Pero a Nabucodonosor tiene corazón de hombre y se le da corazón de ¿qué? De bestia. Vamos a ver eso en un momento. Miren lo que dice el capítulo 4 y el versículo 16. Dice, respecto de Nabucodonosor, capítulo 4, verso 16. Su corazón, a saber, su mente, ¿de qué? De hombre, porque es una persona, se ha cambiado y le se ha dado ¿qué? Corazón de bestia. Todo lo contrario del capítulo 7, verso 4. Y pasen sobre él 7 ¿qué? 7 tiempos. Él cuenta precisamente el profeta Daniel cuenta más adelante, cuando ya Nabucodonosor había muerto, confirmando precisamente que el corazón significa la mente, y recordando esta escena con Belsasar, uno de los descendientes reyes de ¿quién? De Babilonia. Daniel hace ¿qué? Referencia al suceso que le pasó a Nabucodonosor, y miren cómo lo registra en el capítulo 5 y el versículo 21, al decir, ¿de quién? De Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente o su corazón se hizo semejante al de ¿qué? Al de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que ¿quién? Que el Altísimo, en referencia a Dios, tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Entonces, notamos ahí la confirmación de que el corazón y la mente son la misma cosa. Por eso, cuando ya pasó el tiempo, en total eran 7 años los que iba a estar Nabucodonosor con esta locura, su cordura es de vuelta. Y por eso él dice en el versículo 16, en el mismo tiempo, cuando él reconoció lo que Daniel está hablando, de que Dios, el Altísimo Jehová, es el que da el reino y el poder a los hombres, y da y quita, y pone y quita también hombres. Entonces en ese momento dice, en el capítulo 4, verso 36, en el mismo tiempo mi razón me fue ¿qué? De vuelta, es decir, mi mente, que le habían dado una mente de bestia, ahora le dan una mente de ¿qué? De hombre. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue ¿qué? Añadida. Yo quiero recordar o informar para aquellos que no lo saben, que Nabucodonosor al final de sus días reconoció al Dios de Israel como el Dios verdadero, ¿ok? Y que lo encontraremos de seguro cuando Jesús venga por segunda vez resucitando para ser salvo para la honra y la gloria de Dios. ¿Queda entonces claro esto hasta aquí? Y la conexión que encontramos tanto en la Biblia como en la figura del león alado, que estamos hablando de ¿qué?
de la misma cosa, de la misma bestia o del mismo metal o del mismo ¿qué? Reino, es decir, el reino de Babilonia. Ahora veamos la segunda bestia en el versículo 5. Daniel capítulo 7 y el versículo 5 reza de la siguiente manera. Y he aquí otra segunda bestia u otro segundo ¿qué? Reino, ya que sabemos que los reinos son bestias o las bestias son reinos, semejante a ¿qué? A un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora ¿qué? Mucha carne. Así que tenemos entonces que la segunda bestia de Daniel 7 es el equivalente a un ¿qué? A un oso con 3 costillas en la boca semejante a este oso que vemos acá. Pero este oso es deforme. ¿Por qué? Porque tiene un costado más alto que el otro costado. Parece que en alguna pelea o en algún conflicto quedó un poco maltrecho, según lo que presenta la figura. Así que tenemos aquí el oso con ¿qué? Con 3 costillas en su boca. En el capítulo 7 de Daniel y el versículo 6 continuamos mirando la descripción de la tercera bestia al decir, después de esto miré y he aquí otra ¿qué? Otra bestia semejante a ¿quién? A un leopardo con 4 alas de ave, el doble que las que tenía Babilonia. En sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas, bien deforme. He visto algunos animales con 2 cabezas, pero con 4 cabezas hasta ahora no, pero con 2 sí. Y le fue dado ¿qué? Dominio. Entonces tenemos que la tercera bestia de Daniel es un leopardo, pero un leopardo muy, muy deforme, y sobre todo porque tiene 4 cabezas, como el que vemos en pantalla, y también 4 ¿qué? Alas, insisto, el doble que el león. Así que estamos frente a ¿qué cosa? Frente a una serie de bestias que nos presenta la Escritura de manera literal o en este caso simbólica para nosotros entender qué literalidad es a lo que se está refiriendo. Ahora bien, necesitamos nosotros poder entender a qué reinos están representando estas bestias, pero para poder saberlo, para nosotros es sumamente perentorio, es decir, necesario que nosotros hagamos un paralelo más para poder comprender bíblicamente a quiénes está haciendo referencia estas bestias. Para ello, vamos nosotros a hacer el siguiente paralelo, esta vez, aquí nos está mostrando que necesitamos leer también la cuarta descripción de la cuarta bestia. Noten lo que dice el versículo 7, Daniel capítulo 7 y el versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera ¿qué? Fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras que hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que como hemos visto, también nos presenta Daniel 7 la descripción de la cuarta bestia y que sería algo parecido a esto que acabamos de ver. Una cosa indescriptible. ¿Con qué? Con 10 cuernos, una especie de lagarto mitológico, como lo vemos allí. Ahora sí, después de haber visto la descripción de las 4 bestias de Daniel 7 en detalle, vamos ahora a hacer un segundo paralelo. Este es el primer paralelo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a hacer un segundo paralelo con el capítulo 8 de Daniel para poder entender
cuáles son los reinos representados por el oso y también por el leopardo. ¿Les parece? Muy bien. Vamos entonces a avanzar con Daniel capítulo 8. Y vamos a decir lo siguiente. En el capítulo 8 de Daniel, en el versículo 3, el profeta Daniel presenta un nuevo sueño, muy parecido al que tuvo en el capítulo 7. En Daniel 8 se presenta en el versículo 3 la siguiente descripción de dos bestias, al decir de la siguiente manera. Alcé los ojos, Daniel 8:3, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Un carnero es el macho de las ovejas. Y dice, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. ¿Le suena esa expresión? ¿Antes la hemos leído? Hemos leído una expresión equivalente en el capítulo 7. Así que hay una característica común con el capítulo 7. Y dice, y el más alto creció ¿qué? Después. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a ¿qué? A su voluntad, y se engrandecía. Entonces, tenemos aquí que efectivamente hay una primera bestia en el capítulo 8 de Daniel, y que esa bestia es un carnero muy parecido a esto que estamos viendo en este momento en la pantalla, ¿verdad? Así que vemos que ese carnero tiene una serie de características. Vamos a identificarlas rápidamente. Y es que tiene ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Pero esos cuernos, uno es más alto que el otro. Esa característica que acabamos de nombrar está en paralelo, muy preciso y literal, con Daniel capítulo 7 y el versículo 5 respecto del oso, que tenía un costado ¿qué? Más alto que el otro. Es decir, es una característica ¿qué? Común. Pero noten que el oso tiene ¿cuántas características? 2. Porque aparte del costado más alto que el otro, también tiene ¿cuántas costillas en qué? En su boca. Tiene 3 costillas en su boca. Quiere decir que para tener 3 costillas, por lo menos debió haber ¿qué? O presumimos que debió haber herido a 3 animales que de pronto tienen la costilla de cada uno de ellos. Eso estaría también en ¿qué? En paralelo con la segunda característica del carnero, en el capítulo 8 y el versículo 4, porque en el versículo 4 nos dice que el carnero está hiriendo a 3 puntos cardinales, de acuerdo a lo que leemos, al poniente, al norte y ¿a qué más? Y al sur. Quiere decir entonces que es el que el carnero hiera a 3 puntos cardinales es equivalente a que el oso haya herido a 3 animales para quitarle ¿qué? 3 costillas. En total estamos viendo 2 características en paralelo que nos muestran que tanto el oso como el carnero son el mismo reino o son símbolos diferentes que representan al mismo ¿qué? Reino. ¿Cuántos me van siguiendo hasta aquí? Ok, muy bien. Veamos entonces lo que continúa diciendo. Ahora, nosotros necesitamos mirar algo muy importante y es lo siguiente. En el álgebra, para los que de pronto hemos sido más matemáticos que otra cosa, nosotros aprendíamos los casos de factorización y decíamos en el álgebra que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a ¿qué? A C. ¿Están o no conmigo? ¿Listo? Repito, si A es igual a ¿qué? A B y B es igual a ¿qué? A C,
entonces A es igual a ¿qué? A C. De igual manera podríamos aplicarlo acá. ¿Con qué cosa? Con lo que hemos estado analizando. Si la plata, o más bien, si el carnero es equivalente al oso y el oso es equivalente a la plata, entonces la plata es equivalente a ¿qué? Al carnero. Por ende, si hallamos el nombre de qué, del reino que representa el carnero, estaremos hallando el reino que representa el oso y la plata sucesivamente. ¿De acuerdo conmigo? Muy bien. Vamos entonces a ver lo que dice el capítulo 8 y el versículo 20 sobre la representación de quién, del carnero en las Escrituras. Dice así: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes ¿de qué? De Media y de Persia. Es decir, directamente la Biblia está diciendo que el carnero representa ¿a quién? Representa al imperio medo-persa. Y vamos a hablar un momento sobre eso para saber por qué representa al imperio medo-persa. Para ello, tenemos que decir lo siguiente. El imperio medo-persa es un imperio que está compuesto por 2 pueblos hermanos. Esos pueblos son el imperio medo y el imperio persa. El rey del imperio medo era el abuelo del rey del imperio persa. ¿De quién estamos hablando? Del rey Ciro el Grande. Ciro era de origen persa, pero como les dije, tenía una afinidad familiar con el imperio medo y por lo tanto unidos, tanto los medos como los persas fueron los que derrocaron en el año 539 ¿a quién? Al imperio babilónico. Es muy interesante saber lo que pasó en ese tiempo, cómo fue la caída de Babilonia. Precisamente la Biblia, en el sentido de Daniel, en el capítulo 6, registra la caída de ¿quién? Del imperio babilónico al presentar que una vez se encontraba el rey babilonio Belsasar, un descendiente de Nabucodonosor. Y este Belsasar, que realmente no era el rey, realmente era un regente. ¿Qué significa regente? Regente quiere decir una persona que está en lugar del rey oficial. El rey oficial en el tiempo de Belsasar era el rey Nabonido. Nabonido era un rey, digamos, culto, por así decirlo. Le gustaba mucho el arte y las esculturas y las pinturas. Y cuando él llegó al poder, la verdad no le interesaba tanto los problemas del reino y todo eso. Y por lo tanto, nombró a Belsasar, su hijo, como rey sustituto o regente, mientras él se fue a una isla a disfrutar de la poesía y del arte, en fin. Le gustaba la buena vida. Pues quiero decirles que cuando Belsasar recibió ese tremendo encargo, es decir, ese nombramiento, decidió hacer una francachela y una comilona, es decir, tremenda fiesta. ¿Y qué hizo? Y mandó a ¿qué? A traer a todos los gobernadores y sus subalternos, todos los que estaban bajo su mando para celebrar su nombramiento. En ese momento cometió un grave error. Su felicidad desmedida lo llevó a traer los vasos de oro del santuario de Jehová que Nabucodonosor había traído en el año 587, 586 más o menos, antes de Cristo, en la tercera incursión de Nabucodonosor a Israel. Recuerden que la primera fue en el año 605 y en ese año fue que Daniel vino a Babilonia. Pero el pueblo de Israel tuvo 2 insurrecciones después. En la segunda fue que se trajo ¿a quién? A el profeta Ezequiel. ¿A dónde? A la parte de Ur de Caldea. Precisamente en el tiempo en que Judá estuvo cautivo en Babilonia,
hubo 3 profetas simultáneos: Daniel en Babilonia, Ezequiel en Ur de Caldea, que también es Babilonia, y Jeremías en Israel, que fue el único que quedó en Jerusalén. Ahora, en la tercera incursión fue que Babilonia o Nabucodonosor destruyó la ciudad y también destruyó el templo. Entonces se trajo todo el mobiliario de ¿qué? Del santuario, con la excepción de ¿qué? Del arca del pacto. Es decir, se trajo el altar de bronce, el altar de oro, se trajo la mesa de los panes de la proposición, en fin, todo y todas las copas, el incensario, todo lo que había en el santuario de oro lo trajo. Pero el arca, no lo dice la Biblia, pero sí lo dice la tradición judía, registrada en el Talmud, que es un libro judío que registra muchas de las tradiciones judías, muestran y presentan que Jeremías, antes de que, sabiendo que Dios había entregado la ciudad a Nabucodonosor, escondió el arca en un lugar seguro, en una cueva donde jamás se ha encontrado. ¿Ok? Ahora, volviendo otra vez a Belsasar, este Belsasar cometió el error de mandar a traer las copas de ¿qué? De oro del santuario de Dios, para poner allí en estas copas vino en su celebración. Pero estas copas habían sido consagradas ¿por quién? Por el mismo Dios, para el uso sagrado solamente de los sacerdotes, como también el pan de los panes sin levadura, que eran los 12 panes. Esos panes debían ser comidos por los sacerdotes cada 7 días, y solo ellos podían comer de este pan consagrado. Así que cuando se llevaron las copas ante Belsasar y pusieron el vino espúreo y no vino consagrado, hubo una profanación, por así decirlo, de las copas del santuario de Jehová. En ese momento pasó algo, y es que sobre una pared apareció una mano muy parecida a esta, angelical, que comenzó a escribir una frase. La frase decía: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Cuando Belsasar vio eso, dijo: wow, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué significa eso? Hasta ahí les llegó la sonrisa y la francachela. ¿Por qué? Porque estaban atemorizados viendo esa mano y la escritura sobre la pared que no se iba, ni desaparecía. ¿Saben qué pasó en ese momento? En ese momento aparece Belsasar llamando ¿a quién? A todos los sabios para saber qué significa esa escritura. Pero nadie da con el significado de lo que había pasado. ¿Se acuerdan entonces del anciano consejero llamado Daniel, o Belsasar, como también le llamaban? Y en ese momento llaman a Daniel, y Daniel comienza ¿a qué? A presentar el significado de esa frase. Y le dice ¿a quién? A Belsasar: mira, rey. Porque de paso, este Belsasar estaba ofreciendo el tercer lugar en el reino, porque el primer lugar lo tenía ¿quién? Nabonido. El segundo lo tenía ¿qué? Belsasar como regente, y el tercer lugar sería aquel que descifrara la frase. Pues Daniel le dijo: mira, Belsasar, guárdate para ti tus regalos, tus tesoros, en fin, porque le dijo: te vamos a poner un anillo de oro y te vamos a dar un cetro, en fin, te vas a volver un gobernante. No me interesa eso. Ya un anciano como Daniel, ¿qué le interesaba ese tipo de cosas? Pues le dijo: yo te voy a decir qué significa, pero no para que me des cosas, sino para que sepas que el juicio de Dios se ha ejecutado sobre ti y sobre esta ciudad, y que Dios quita y pone al que Él quiera. Pues resulta que Daniel le dice: Mené significa contar en arameo, ya que la frase era aramea. Y tu reino, rey Belsasar, ha sido contado. Eso se encuentra, no les he dicho, se encuentra en Daniel capítulo 5. En el capítulo 5 se encuentra la escritura en la pared, pero quiero pues no leerlo para avanzar y poder no quedarnos pegados allí. Pero si ustedes lo quieren leer en casa, lo pueden hacer en Daniel capítulo 5. Y le dice: tu reino ha sido contado.
Tekel significa balanza y ha sido pesado en balanza. La balanza es un ¿qué? Es un símbolo de juicio o de justicia. Por ejemplo, nosotros tenemos en Job capítulo 31 y el verso 6 o sea, el significado de esta figura como justicia de la balanza. Miremos lo que dice Job 31:6, sin perder Daniel, obviamente. Dice ahí Job 31:6, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá ¿qué? Mi integridad. Entonces, notemos que le está diciendo Daniel a Belsasar, tu reino ha sido pesado en balanza, y para entender la expresión pesar en balanza es que cuando una persona hacía un intercambio comercial, lo que normalmente se hacía era poner el dinero, ya fueran monedas de plata o de oro, lo que sea, sobre una pesa hasta mirar la cantidad de oro o plata que debía pagarse. Si el peso estaba disvariando, o por ejemplo también si se iba a hacer un trueque, harina ¿por qué? Por cebada o lo que fuera. Entonces debía estar completamente ¿qué? Alineado, y si no, entonces se juzgaba que había trampa o robo. Así que Daniel está diciendo, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado ¿qué? Falta. Uparsin. Esta es una palabra referente a los medos y a los persas en arameo, y así que Daniel le dice, así que tu reino ha sido entregado a los medos y a los persas. Cuando Daniel estaba diciendo esto, Belsasar se quedó pálido como un papel. ¿Por qué? Porque en ese preciso instante el ejército medo-persa estaba entrando por debajo de las murallas ¿de qué? De Babilonia, que era una ciudad que se consideraba inexpugnable, es decir, imposible de invadir. ¿Por qué razón? Ya les dije el grueso de sus murallas, 25 metros según los historiadores. Tan anchas eran que se hacían carreras de caballos alados, ¿por qué? Por carros alados por caballos arriba en la parte de la muralla. Imagínense lo anchas que eran. Ahora, aparte de eso, del grosor de las murallas, fuera de eso, había un río que pasaba por la mitad de Babilonia. De tal manera que si la ciudad era sitiada, es decir, rodeada, para impedir que entraran alimentos o que alguien entrara o saliera, de todos modos podían cultivar dentro de la ciudad y de esa manera estar allí por años, hasta que el ejército que estuviera rodeando se cansara y se fuera. Pero resulta que la entrada del río estaba cubierta por unas rejas que bajaban hasta bien abajo del cauce del río. Resulta que de alguna manera, sabemos que fuera providencia de Dios, las rejas habían quedado abiertas y el cauce del río se había bajado grandemente. Así que daba todo un camino para que un ejército pudiera entrar e hiciera daño a la ciudad. Y esto fue lo que pasó. Esa ciudad cayó esa misma noche cuando la mano presentó la sentencia. ¿Qué les parece? Qué interesante todo esto, ¿verdad? Muy bien. Así que tenemos claramente identificado la segunda bestia o el segundo reino, que es el reino de Medo-Persia. Pero miremos la descripción de la tercera bestia. Notemos lo que dice Daniel capítulo 8 ahora y el versículo 5. Dice así: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Ahora tenemos en escena ¿a quién? A un chivo o el macho de las cabras, que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Parecía más un unicornio, ¿verdad? Versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, es decir, hasta la bestia que representa a Medo-Persia, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero, que tenía fuerzas
y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora noten el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue ¿qué? Quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, tenemos un macho cabrío muy parecido a ¿quién? A este que vamos a ver acá, con un cuerno notable entre los 2 ojos, pero luego este cuerno se parte, se quiebra y en su lugar aparecen ¿qué? 4 cuernos más. Según lo que nosotros, siguiendo la secuencia de lo que hemos estado mirando, sabemos que el macho cabrío debe tener correspondencia ¿con quién? Con el leopardo. Así que vamos a mirar los factores comunes o características comunes entre ambas bestias. Primero, miremos las del leopardo. Bueno, aquí lo tenemos. No, el leopardo lo tenemos atrás. Pero el leopardo, según el capítulo 7 y el versículo 6, tiene ¿cuántas alas? 4 alas. ¿Y cuántas cabezas? 4 cabezas. Esas son las 2 características ¿de qué? De el leopardo. Es decir, que debemos hallar esas mismas características en el macho cabrío de Daniel capítulo 8. Si tiene 4 alas, indudablemente vuela, ¿verdad? Pues el macho cabrío de Daniel 8 y el verso 5 también vuela. Porque noten lo que dice el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de ¿qué? De toda la tierra, sin tocar ¿qué? Es decir, que está ¿qué? Volando. Aunque no presente alas, está volando al igual que ¿qué? Que el leopardo alado tiene alas. Ahora, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Quiere decir que las 4 alas y el que no toque tierra es equivalente tanto en el leopardo alado como en el macho cabrío que tiene un solo cuerno. Pero las 4 cabezas tienen su correspondencia en el leopardo, tienen su correspondencia en el macho cabrío en el versículo 8 con los 4 cuernos que salen cuando es quebrado el cuerno principal. Y por eso sabemos entonces que el macho cabrío es una representación también de la bestia representada por el leopardo y por lo tanto por el bronce, ya que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Así que si nosotros sabemos a quién representa el macho cabrío como bestia o como reino, sabremos quién es la representación del leopardo y del bronce. Y eso es lo que nos muestra el capítulo 8 y el versículo 21 de Daniel, aquí de acuerdo a lo que estamos mirando. Daniel capítulo 8 y el verso 21. Dice de la siguiente manera: el macho cabrío es el rey ¿de qué? De Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey ¿qué? Primero. Tenemos entonces un dato aquí. El dato es el siguiente. Ya sabemos que el macho cabrío representa ¿a quién? A Grecia. Pero el nuevo dato que tenemos, muy importante, es que no solo los metales representan reinos, no solo las bestias representan reinos, también ¿qué? Los cuernos. Porque está diciendo que el cuerno notable representa ¿a qué? Al rey primero. Y si hay un rey primero, tiene que haber un rey segundo. ¿Por qué? Porque nadie puede decir, tú eres el rey primero, si eres el único. ¿Estamos o no? Pero sí va a venir después de ¿qué? Después de él otros reinos u otros reyes, como pasa. El versículo 22 nos muestra que eso va a pasar, porque dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, o sea, vinieron 4 en su lugar, serían 4 ¿qué? 4 reyes. Significa que 4 reinos o 4 reyes se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza ¿de qué? De él. Pues yo quiero decirles, hermanos, que aquí estamos frente al reino
griego que invadió el reino medo-persa, fue el reino que sucedió a los persas, ya que el reino medo-persa siguió llamándose persa, en el sentido que la fuerza del reino persa aumentó y el del imperio medo disminuyó. A eso lo que significa que un costado era más fuerte que el otro o más alto que el otro. Pero el imperio persa sucumbió en manos ¿de quién? De Alejandro el Grande o Alejandro Magno en el año 331 antes de Cristo. Quiere decir que fue Alejandro Magno el que destruyó la hegemonía y el poderío que tenía el imperio persa en el año 331. Precisamente más de 1 millón de soldados tuvo que combatir Alejandro Magno con muy pocos soldados, ¿ok? Y aún así fue destruido el imperio persa. Pero lo interesante de esto es la exactitud que la Biblia presenta o Dios presenta a través de su palabra, de cómo cuando Alejandro conquista el mundo conocido, en este caso al imperio persa, lo hace a la edad de 20 años y en un lapso de 12 años. Es decir, a los 32 años, este jovencito Alejandro Magno había conquistado el mundo conocido hasta entonces. Había llegado incluso hasta el norte de la India y no había ido más allá porque había cabalgado muchísimos kilómetros con su ejército, porque la gente era muy supersticiosa y pensaba que más allá la tierra se tragaba a los moradores y que había monstruos marinos que destruían y se comían a los hombres. Por eso nunca conocieron a los chinos ni a los mongoles. Pero sí quiero decirles que, como dato adicional, el ejército griego nunca conoció la derrota. Sin embargo, su líder sí. Porque, como le decía, la escritura es tan exacta que dice que este cuerno ¿qué? Grande se quiebra. Pues está haciendo una referencia al que Alejandro Magno murió sin dejar descendencia. Aunque algunos historiadores dicen que sí, pero que fue asesinado su hijo. Yo quiero decirles, Alejandro Magno murió a los 32 años, según algunos historiadores, por fiebre amarilla en Babilonia. Ahora bien, cuando él muere, su reino, como también lo presenta la escritura, a su muerte se lo reparten en 4 generales. Estos 4 generales eran ¿quiénes? Eran los mismos amigos de infancia con los que Alejandro creció y eran sus generales. Y esos generales son Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Estos 4 hombres se dividen el reino griego en 4, pero luego ellos mismos comienzan a pelear y a luchar entre ellos, tanto que Seleuco derrota a Lisímaco y también a Casandro y unifica la parte del norte del reino. Y Ptolomeo, que se encontraba en el sur, en lo que nosotros llamamos Egipto, es el que queda como el imperio de Ptolomeo, y que precisamente es de donde viene la famosa Cleopatra. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, si esto es claro hasta aquí, entonces permítanme decir algo muy, muy importante. Lo importante que quiero decir es, cuando Dios o cuando la Escritura presenta, por ejemplo, en el capítulo 2, como ya lo leímos el día de ayer, en el capítulo 2 y el versículo, en el versículo 37 en adelante, Daniel le decía a Nabucodonosor respecto de su sueño: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre ¿qué? Sobre todo. El énfasis de ¿quién? De Daniel respecto de el queridísimo Nabucodonosor es: Dios es el que te ha dado todo. Y nosotros debiéramos aprender esto. Dios es el que da ¿qué? Todas las cosas. Y
cada cosa que nosotros tenemos, incluyendo nuestras vidas. No sé si el pastor Ojeda les haya dicho, pero al venir hacia acá, nuestras vidas estuvieron en peligro. En el vehículo que veníamos, fuimos colisionados por detrás con un golpe bastante fuerte. Pero algo muy interesante, y diría yo asombroso, es que no le pasó nada, ni al vehículo que nos embistió, ni a nosotros en cuanto al vehículo se refiere. Sí quedamos un poco estropeados por el golpe, la hermana Elsa y el pastor Ojeda, pero nuestras vidas fueron preservadas de todos modos. Gracias por eso. Por eso di muchas gracias al Señor por preservar nuestras vidas, porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos qué va a pasar, ni siquiera si vamos a amanecer con vida, porque la vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Y precisamente acá en Jeremías, creo que lo leímos también ayer, en el versículo 27, Jeremías 27, 6, la escritura presenta cómo ya Jeremías anunciaba lo que iba a pasar con Nabucodonosor, al decir en Jeremías 27, 6, y ahora yo he puesto todas estas tierras, dice quién, Jehová, Jeremías 27, 6, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y noten cómo lo llama, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que ¿qué? Para que le sirvan. Entonces, Dios llama ¿a quién? A Nabucodonosor, su siervo. Pero lo interesante de esto es que Nabucodonosor ya vivía en el tiempo de Jeremías, ya había nacido, ya se conocía que era el príncipe heredero. Pero saben, cuando la escritura presenta lo referente a Ciro, el rey persa, Ciro no había nacido. Y no obstante, en el libro de Isaías, un siglo antes que naciera Ciro, ya Dios lo nombraba por nombre propio. ¿Quieren ver eso? Noten lo que dice. En Isaías, en el capítulo 44, aparece una referencia a Ciro. Y lo interesante de esto es lo siguiente. Cuando Ciro llega a Babilonia, después de haber tomado precisamente la ciudad, aparece Daniel y los escribas judíos con los libros y los rollos del profeta Jeremías y del profeta Isaías. Y se lo presentan ¿a quién? A Ciro, diciéndole, bienvenido, rey Ciro. Y él dice, pero ¿cómo así? ¿Ustedes me conocen? Nosotros no, pero el de arriba sí. Y entonces comienzan ¿a qué? A mostrarle los rollos, y noten lo que él pudo leer del libro de Isaías, del profeta Isaías. Isaías capítulo 44 y el versículo 26. Dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, es decir, de los profetas, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán. Recuerden que la ciudad había sido ¿qué? Destruida por Nabucodonosor, pero Dios había anunciado a través de ¿qué? De Isaías y de Jeremías que sería reconstruida otra vez la ciudad y también el templo, como efectivamente sucedió en el tiempo de Nehemías y también de Esdras. Y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos, como pasó con el Mar Rojo en el paso de Israel por el Mar Rojo. Y tus ríos haré secar, como pasó con el Jordán, cuando el pueblo de Israel pasó del desierto ¿a qué? A Canaán. Versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor. Pero escuchen esto, Ciro no ha nacido, pero el Señor dice, es mi pastor. ¿Y qué hará? Cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Oh, efectivamente, cuando Ciro llegó al poder, esto está en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Esdras emitió un decreto, ¿para qué? Un decreto imperial para que se reconstruyera la ciudad de Jerusalén, sus murallas y también el templo, ¿ok? Es decir, que Ciro cumplió lo que Dios está diciendo. Cuando Ciro vio hablaba de él directamente, con nombre propio, dijo, así como Jehová ha dicho, así será.
otro rey pagano que ¿qué hace? La voluntad ¿de quién? De Dios. En el capítulo 45 y el versículo 1 dice, Jehová ha ungido. ¿Y quién es el ungido? A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar ¿qué? Naciones delante de él. ¿Quién le dio la victoria a Ciro sobre Babilonia? Dios. ¿Quién le había dado la victoria a Nabucodonosor sobre Jerusalén? Dios. Dios es el que da todas estas cosas a quien él quiere. Y a Nabucodonosor le quedó claro. Después de que se volvió una bestia, ahí sí entendió que tenía que dejar de ser bestia. Y desatar lomos de reyes, ¿para qué? Para abrir delante de él puertas, y las puertas no sé qué, no se cerrarán. Versículo 2, noten esto tan interesante que dice acá, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Permíteme, Abraham, la presentación. Y dice, quebrantaré puertas ¿de qué? De bronce. ¿A quién representa? ¿Qué metal representa a Ciro? La plata. Pero el Señor dice, quebrantaré puertas ¿de qué? De bronce. ¿Y cerrojos de qué? De hierro. ¿Notaron? ¿Notan la conexión lingüística? Qué interesante que Dios dice, todavía el bronce y el hierro no van a aparecer, los voy a sujetar a ti que eres la plata, porque yo te estoy dando todos los reinos. En este caso, el bronce ni el hierro van a poder estar en contra tuya. ¿Qué les parece a ustedes esto? Tremenda la conexión lingüística y de toda la escritura como un solo bloque. Y dice el versículo 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo ¿qué? Nombre. ¿Cuándo uno le va a poner nombre a un hijo? ¿Al nacer o antes de nacer? Antes de nacer. Y Dios, antes de que Ciro naciera, ya sabía cómo le iban a ¿qué? A poner. ¿Quién le puso el nombre a Ciro? ¿El papá y la mamá? No, Jehová de los ejércitos. Y el versículo 4 continúa diciendo, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé. Por tu nombre te puso sobrenombre, aunque ¿qué? Aunque no me conociste. Qué hermosa esta frase. Se me erizó la piel. ¿Y saben por qué? Porque es impresionante que Dios pueda conocerte por tu nombre. Y yo quiero decirte, en esta tarde, ya en esta noche, Dios nos conoce por su nombre. Por el nombre de cada uno de nosotros. Yo no conozco el nombre casi de todos aquí. Conozco algunos nombres, pero tu nombre no lo conozco. ¿Cuál es tu nombre? Sí, el tuyo. La que tiene frío. ¿Cómo? Juanita. Yo quiero decirle a Juanita que el Señor la conoce. Y que el Señor quiere que nosotros entendamos no solamente que nos conoce nuestro levantar y nuestro acostar, sino que también conoce nuestras preocupaciones y todo aquello de lo que necesitamos. Por eso, en el nombre del Señor, le digo a Juanita, ¿te gustaría que orara por ti? Mi Salvador y mi Dios que mora en los cielos, te doy muchas gracias, Señor, por su presencia en esta campaña y en nuestras vidas. Amén, Señor. Me da mucha alegría, Señor, que Juanita está aquí con nosotros. Yo sé, Padre, que tiene un plan especial para ella. Amén, Padre amado. Por lo tanto, Señor, bendígala. Según sea tu Acompáñala, voluntad. Señor. Amén. Que ella puede regresar a esta campaña y sentir tu paz. Amén, oh Padre amado. Que ella puede ver y saber el plan especial que tú tienes preparado para ella, Señor. Amén, oh Padre amado. Que ella puede ver su voluntad y caminar sobre eso, Señor. Amén. Padre, bendígala y acompáñala. Y acompaña a todos que están aquí presentes, Señor, y a aquellos que nos ven. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amado Padre, uno mi voz a la del pastor Ojeda, también por Juanita en este momento. Esta valiente, Señor, que ha sido valiente porque ella ha escuchado tu voz y ha salido a tu encuentro. Sabemos que nada somos, Señor, tanto el pastor como yo, solamente somos tus siervos, que decimos lo que tú pones en nuestra mente y nuestro corazón decir. Y tú has puesto en nuestro corazón que podamos llamar a Juanita y recordarle que ella también es tu hija y que también puede ser tu sierva y servirte, Señor,
impartiendo la luz a otros que también lo necesitan. Pero antes de poder impartir la luz a otros, obviamente tú nos has llamado a entregar nuestras vidas a ti, Señor, a través de las aguas del bautismo. Por eso, Padre amado, te la ponemos en tus manos para que el enemigo no la arrebate, así como quiso arrebatarnos a nosotros al venir acá, pero tú lo impediste, Señor. Gracias porque tú tienes el poder para hacerlo. De igual manera como hiciste con Ciro y con Nabucodonosor, has hecho también con nosotros. Nos has dado todas las cosas que necesitamos. Y queremos decir que ni Juanita, ni el pastor Ojeda, ni yo somos menos que Ciro o Nabucodonosor. Sabemos que también nos amas de igual manera y tienes planes eternos para con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, pedimos especialmente por Juanita, para que tú, oh Padre eterno, le permitas a ella ser luz en su familia y en aquellos que también ella ama. Pedimos de igual manera que tú le sigas dando sabiduría para entender todos tus misterios. Es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.